Buenas noches a todos los participantes. En esta oportunidad tengo el honor de presentar a nuestra colega Ida Victoria Alfaro Molina. Ella es licenciada en Trabajo Social de la Universidad Particular San Martín de Porres. También tiene especialización en familia y menores que hizo en la Universidad Pontificia la Católica de Lima. También ella tiene 3 años de formación en terapia familiar sistémica. También como experiencia laboral tiene nuestra coleguita más de 25 años de servicio como psicoterapeuta sistémica de familia y pareja en el Departamento de Salud Mental en familia de Hospital Hermilio Valdizán. Dicho esto, le damos la cordial bienvenida a la colega Ida Victoria Alfaro Molina, que va a abordar el tema trabajo social clínico desde el modelo sistémico, para lo cual le damos la cordial bienvenida a la colega Ida Victoria Alfaro Molina. Adelante, colega. Buenas noches. Gracias por la presentación, Elsa. Te agradezco mucho. Y gracias por la invitación a cada una de las organizadoras de este evento importantísimo. De verdad me habló una de las colegas que trabaja en uno de los centros de salud mental comunitaria en Lima, Araceli, ella se llama Araceli, y me habló que estaban organizando este evento y la colega una de las colegas quería comunicarse conmigo para ver si podía participar en este evento, ¿no? Leslie en este caso. Bueno, y Leslie, te agradezco mucho por la invitación y a cada una de las colegas y también a cada una de los colegas y colegas que están en este evento interesante. Bueno, les cuento un poquitito pues, sobre mi trayectoria. Yo acabo de jubilarme el día 5 de septiembre, cumpliendo 43 años de experiencia en un hospital de salud mental y psiquiatría. Yo empecé a trabajar en el Hospital Hermilio Valdizán, que es un hospital de salud mental y psiquiatría. Durante casi 13 años trabajé en el Departamento de Servicio Social, ¿no? del hospital. Luego pasé al Departamento de Salud Mental en familia, habiendo hecho una formación de 3 años en psicoterapia de familia. Actualmente, bueno, hasta hace unos días he venido trabajando, o sea, tengo una experiencia más o menos de 33 años de servicio haciendo terapia de familia, terapia de pareja y terapia individual desde el enfoque sistémico, ¿no? Nosotros somos 7, 8 terapeutas que venimos trabajando, entre ellos hay 2 psiquiatras, 2 trabajadoras sociales, una colega y yo, y 2 psicólogas y una enfermera, todos especializados o habiendo hecho la formación, no la especialidad, sino la formación en terapia familiar, que son 3 años. Nosotros tenemos la escuela de la Católica de Lovaina, porque nuestros formadores se formaron en Lovaina, en Bélgica, y esa escuela es la que a nosotros nos fue formando, ¿no? Bueno, no voy a hablar más de esto, pero lo que yo quería, voy a compartir un poquito la pantalla, porque era trabajo social clínico, desde el enfoque sistémico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. El colega César, Nelson, mexicano, él habló un poquito sobre la historia del trabajo social, pero yo también había más o menos, voy a minimizar esto para ver, yo también había escrito algo del trabajo social, cómo empezó, pero creo que el trabajo social desde sus inicios estuvo inmerso dentro de la clínica. Cuando Mary Rismond escribe sus libros
sobre el trabajo social de caso, y luego escribe el libro este del diagnóstico social. De verdad, a mí me causó bastante alegría, porque el año pasado justamente mi departamento cumplía 40 y tantos años, y nos tocó hablar un poquito sobre los aportes del trabajo social para la terapia de familia, para la psicoterapia de familia. Y eso me permitió un poco revisar la historia del trabajo social. Y conforme iba revisando, de verdad, mi corazón se llenaba de alegría, porque yo había dejado de leer, desde que egresé de la universidad, había dejado de leer un poco la historia del trabajo social. Entonces, justamente para este evento, el año pasado, y que está también en el YouTube colgadito ahí, la jornada que hicimos, la jornada científica el año pasado. Entonces ahí está también ese conversatorio que tuvimos con esta colega que es trabajadora social también, ¿no? De que trabaja conmigo. Entonces, conforme iba leyendo la historia, de verdad que me causó mucha alegría. Y hace poquito me pidieron para trabajar lo que era para un curso que se está dictando sobre el trabajo social justamente clínico. Me invitaron a participar sobre un tema que era la ética del trabajo social clínico. Entonces empecé a revisar mi bibliografía y veía que en Puerto Rico el trabajo social clínico está bastante avanzado. Es más, ellos tienen el código de ética del trabajo social clínico. Entonces, de verdad, leer un poco pues te enriquece y vas conociendo tus raíces, ¿no? Entonces, no sé si ya comentarles esto, porque ya lo dijo el colega, pero bueno, Magali Ruiz González, exdirectora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, hace todo un recorrido histórico del trabajo social clínico, y ella dice que el concepto de trabajo social clínico cobró auge a partir de la década de los 80, ¿no? En los años del 75 al 85, el número de trabajadoras sociales clínicos en Estados Unidos creció de un 140% a de 25.000 a 60.000. Y se proyectaba para el presente siglo que el empleo del trabajador social clínico aumentaría con mayor rapidez que el promedio. Puerto Rico, pues, es parte de Estados Unidos. Entonces, ellos están avanzando, como decía Nelson. En Estados Unidos el trabajo social clínico está pues, bastante avanzado, ¿no? Entonces, menciona en sus escritos que el trabajo social clínico estaba rodeado de una especie de aureola, dice Magali Ruiz, ¿no? Adjudicando una serie de atributos que otros trabajadores sociales no poseían, ¿no? Déjenme pasar a la siguiente, pero esta computadora no es mía, Dios mío, ojalá que no. Ya, ok. Algunos autores señalan que el trabajador social clínico tiene los mismos componentes del trabajo social de caso, de la década de los 50. En 1917, Mary Rismond plasmó en su obra El diagnóstico social, sobre la base de 15 años de investigación con 2.800 casos sociales, dedicado a las técnicas y métodos del trabajo social, aportaciones que más tarde fueron aplicadas por otras disciplinas con mayor amplitud. Concepción de la familia como un grupo. O sea, mira, Mary Rismond en esa época ya conceptuaba a la familia, porque su enfoque de trabajo, su objeto de trabajo era la familia, ¿no? Como un grupo, como un conjunto, como un todo, ¿no? La interdependencia en sus miembros, entre sus miembros. Entonces ella desarrolla también el concepto de la coherencia familiar, indicando que el grado de la vinculación emocional entre los miembros es determinante de las capacidades de sobrevivencia o de salud. Cuanto más
intercambio, hay interconexión dentro del sistema familiar, posiblemente va a haber más factores protectores, menos factores de riesgo. Entonces ya en esa época ella ya estaba hablando de esto. En 1899, Mary Rismond fue una de las pioneras en el trabajo social en Estados Unidos de Norteamérica. Su primer manual para las trabajadoras sociales, donde explicaba detalladamente cómo recoger información y cómo realizar las entrevistas basadas en el método científico. Miren, y ahora para nosotros los terapeutas sistémicos, la primera entrevista es la base de los éxitos de la terapia familiar. La relación que el terapeuta pueda establecer con el cliente o con la familia, eso va a determinar los éxitos de la terapia. Entonces, Mary Rismond en esa época ya estaba hablando de eso en su método científico. Cómo establecer el contacto y cómo conducir las entrevistas, ¿no? A fin de obtener información relevante. Profesionalizó la carrera, creó técnicas, contenidos y teorías del trabajo social inclinadas hacia la formación de una disciplina. Qué importante, de verdad, cuando leí todo este material, cada vez mi pecho se me inflaba, ¿no? Y el orgullo de ser trabajadora social, porque no es otra cosa. O sea, en esa época ya estaba hablando cómo hacer la entrevista, cuál era la relación que debería de establecerse entre el profesional, entre el trabajador social y el cliente, ¿no? Ya se estaba hablando en esa época. Por eso es que la terapia familiar cuenta con muchas trabajadoras sociales pioneras en la psicoterapia de familia. Entre ellas tenemos, por ejemplo, a Virginia Satir. Ella, junto con un equipo de estudiosos de la psicoterapia de familia, empiezan con las investigaciones, ¿no? Sobre lo que era la comunicación, sobre lo que significan los afectos, sobre las interacciones familiares. Entonces dice, en 1922 en su libro titulado ¿Qué es el trabajo social de caso?, considera que el objetivo inmediato es la mejora de la situación del individuo, de la persona y su familia. Estaba hablando de la persona en su contexto natural, que es su familia, ¿no? Entonces, la mejora colectiva y la mejora individual son interdependientes. Si uno se enferma, a todos les afecta. Y si uno mejora, todos se mejoran. Justamente el otro día que estaba dando una conferencia, yo les explicaba cómo es que dentro de un sistema familiar, si hay alguien que tuvo un accidente, todo el mundo se olvida si tiene hambre, si tiene frío, todo el mundo empieza a sentir esas emociones de dolor, si es que hay un fallecimiento, de miedo, de terror. No es solo el paciente, no es solo el que sufrió el problema, sino es todo el entorno, es todo el sistema, ¿no? Entonces, el hombre es visto en su contexto global, el individuo, su individuación y su contexto familiar y social. El psicoanálisis justamente ahora cada vez va dejando en mi hospital, que es un hospital de salud mental y psiquiatría, son muy pocos los que están aplicando el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis descontextualiza al ser humano. El psicoanálisis trabaja lo intrapsíquico de la persona. Y ahora el ser humano no lo podemos ver así. Al ser humano lo tenemos que ver dentro de su contexto familiar, social, ¿no? Entonces, todo esto va mejorando, va cambiando. No es que las teorías queden estáticas ahí, no, se van redefiniendo también en el transcurso del tiempo. Entonces dice, 4 puntos importantes que el trabajador social debe saber. El estado físico de la persona que acude, que le toca la puerta al trabajador social. La personalidad. ¿Ah? La personalidad, más o menos cómo viene, qué tipo de personalidad tendrá. Las condiciones físicas en las que se ha criado y en las que vive.
o sea, su historia, ¿no? Las influencias mentales y espirituales que ha recibido durante su educación y las que ahora recibe. Son aspectos importantes que tenemos que más o menos tenerlo presente cuando entrevistamos a una persona o a una familia. El diagnóstico psicosocial implica la capacidad de establecer o elaborar hipótesis, ¿no? O sea, el diagnóstico son hipótesis, son ideas que que vamos elaborando cuando escuchamos a una persona o escuchamos a una familia. Esas hipótesis tienen que ser verificadas. ¿Cómo? A través de las intervenciones que nosotros vamos a ir haciendo en el contexto clínico. Entonces dice, e interpretar la realidad del usuario en base a la información o investigación vertida por el cliente para poder establecer el tratamiento, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una fotito de Mary Gismond, ¿verdad? Cuando leí el año pasado la historia de Mary, me quitaba el sombrero. Entonces, esas fotitos me las guardé porque para mí, de verdad, es importantísimo. Contribuciones del trabajo social en los procesos familiares, como por ejemplo su teoría, su metodología de intervención, sus técnicas, sus instrumentos y su ética. Formas alternativas de enfrentar los conflictos sociofamiliares. Otro aspecto importante, los grupos psicoeducativos. Las redes sociales, no las redes sociales de que ahora estamos hablando del WhatsApp, del qué sé yo, no, estoy hablando de las redes sociales, las redes de soporte de esa época. Se utilizaba para analizar las interacciones entre los individuos y grupos, organizaciones o hasta sociedades enteras, ¿no? Elementos de intervención, que era el enfoque de convergencia. ¿Qué cosa es eso? Interinstitucionalidad, intersectorialidad, interdisciplinariedad, ¿no? O sea, nosotros, como trabajadores sociales, cuando yo empecé a trabajar en el Hospital de Salud Mental y Psiquiatría como trabajadora social esos 13 años, y me quedé a trabajar en el hospital porque me dieron a escoger varios hospitales y me quedé ahí. ¿Por qué? Porque el trabajo social que hacían ahí, de verdad, no lo había visto en otro lugar. Había hecho varias prácticas en diferentes lugares, pero en este hospital encontré qué hacía la trabajadora social. Hacía un trabajo fenomenal, porque estaba considerada dentro del equipo multidisciplinario, o transdisciplinario, como quieran llamarle, estaba considerada ahí. Si la trabajadora social no acudía a las reuniones de admisión para un internamiento de un paciente, no se llevaba a cabo la reunión. ¿Por qué? Porque era importante el informe de la trabajadora social sobre lo que era la familia, sobre sus redes sociales, sobre sus redes de soporte del paciente. Entonces, yo en esa época estaba muy chiquilla, ¿no? Cuando empecé a trabajar en el hospital. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Porque yo no había visto eso en otras áreas, en otros hospitales. Entonces, la trabajadora social integraba el equipo del programa de alcoholismo, de adicciones. En esa época recién se estaba abriendo el programa de farmacodependencia, se le llamaba así en esa época. Luego ya pasó a cambiar de nombre y se formó el departamento de adicciones, ¿no? Tanto para mujeres como para varones. Y el alcoholismo está también dentro del... licenciada Aida, le quedan 4 minutos. ¡Wow! Dios mío. Entonces vamos a correr. Bueno, entonces, esa era la experiencia mía, ¿no? Del trabajo social. Bueno, vamos a pasar eso también. A ver, lo que representan el nivel. Bueno. Definiciones del trabajo social clínico, ¿no? También encontré algunas definiciones. Herbert Strain, en 1978, decía que el trabajo social clínico es sinónimo de psicoterapia y algo más. Centra su atención en las transacciones e interacciones del cliente en su contexto social. Moviliza las fuerzas que impiden el funcionamiento personal e interpersonal.
No trabaja en el ámbito intrapsíquico del individuo, sino trabaja de manera contextual. Es parte de un contexto, parte de un sistema. En la Enciclopedia de Trabajo Social, editada por la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales Americanos en 1984, en la sección de definiciones, dice que el trabajador social clínico es definido como la aplicación profesional de teorías y métodos del trabajo social para el tratamiento y prevención de disfunciones psicosociales, impedimentos e incapacidades, incluyendo desórdenes emocionales y mentales basados en el conocimiento de una a más teorías de desarrollo humano dentro de un contexto psicosocial. El Diccionario de Trabajo Social de Baker en 1995, que es casi ahorita, dice una forma especializada de la práctica directa con individuos, grupos y familias. Algunos trabajadores sociales usan el término clínico como sinónimo de trabajo social de caso o trabajo social psiquiátrico, mientras que otros consideran que esos términos son indiferentes entre sí. Entonces, el trabajo social clínico, desde el enfoque sistémico, a lo mejor termino con esto, definido como una forma de intervención especializada en el campo de los sistemas humanos, entendiendo al individuo como un sistema biopsicosocial que está en constante interacción. En un nivel primario, la familia es la mayor fuente de apoyo y estrés. Mira, es el que te educa, el que te da afecto, el que te ayuda a desarrollar, y también es el primer centro de estrés, ¿no? Es en un nivel secundario otros sistemas sociales como la escuela, la comunidad, los vecinos, qué sé yo. Cuando hablamos de intervención del trabajador social clínico desde el enfoque sistémico, nos referimos a su rol de promotor y facilitador del cambio en los sistemas humanos, que vienen atravesando dificultades en el logro de sus satisfacciones. Si partimos de la óptica sistémica de ver al mundo con sus relaciones, hablaremos del individuo y su contexto, la familia, como una unidad, una integridad, por lo que no podemos reducirla a la suma de sus características de sus miembros, ni a la suma de sus individualidades, sino como un conjunto de interacciones. ¿En qué se basa la sistémica? En tres grandes teorías. Para que un trabajador social sea clínico, pues tiene que estudiar, tiene que especializarse. No importa el enfoque, no importa el paradigma que tome, ¿no? Pero si es el enfoque sistémico, pues va a tener que estudiar, formarse, ¿no? Un poco en la teoría. Y está basada, la sistémica está basada en la teoría general de sistemas, que es el conjunto de elementos en interacción, las propiedades que son únicas, que no poseen las partes de manera aislada. La cibernética. La cibernética, sumamente importante, es el intercambio de información. Nosotros estamos, ahorita, ¿qué estamos haciendo? Estamos intercambiando información, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la cibernética es la tendencia de regularse a sí mismas a fin de mantener su estabilidad o promover el cambio. Ahora que estamos intercambiando información, podríamos simplemente haber escuchado y se quedó ahí, pero también podríamos nutrirnos con lo que estamos escuchando a los diferentes ponentes. Eso es la cibernética, nos ayuda a desarrollarnos. La teoría de la comunicación, que es básico conocer qué cosa es la comunicación. No es solamente hablar. La comunicación es mucho más complejo. Conocer la comunicación en sus diferentes dimensiones. No les voy a hablar ahora. ¿Qué nos dice el paradigma sistémico? El paradigma sistémico es el modelo terapéutico cibernético. Significa que el modo de abordar los objetos y fenómenos no pueden ser aislados. Tienen que verse como parte de un todo. Se basa en la relación entre sus partes. Se enfatiza la perspectiva interaccional del problema, más allá de la etiquetación del problema. Nosotros no etiquetamos a las personas portadores del síntoma.
nosotros desestigmatizamos. Lo primero que tenemos que hacer cuando viene una familia con un problema es abrir el panorama, abrir el problema. No centrar nuestra atención en ese individuo que es el portador del síntoma. El síntoma cumple un rol. Y eso tenemos que saber entender qué rol está desempeñando ese portador del síntoma. Por eso es necesario en la primera sesión, entrevista, trabajar los riesgos de la terapia, de la intervención, porque gracias a ese rol la familia se ha unido. Y será tal vez, si nosotros vamos a hacer que el rol vaya extendiéndose a nivel del sistema en general, a lo mejor la familia se va a retraer, ¿no? Entonces tenemos que trabajar todo eso. Entonces dice, se enfatiza la perspectiva interaccional del problema, que ya les había dicho, la diferenciación de las demandas, la diferenciación de la queja y la demanda. Nosotros no podemos trabajar sobre la queja. Detrás de la queja hay otras demandas. Licenciada, le queda un minuto. Ya, ok, con eso terminamos. La promoción del cambio analizando los riesgos, esto que les decía, transformándolos en recursos. Los riesgos tenemos que convertirlo en recursos junto con la familia. Delegación de responsabilidades del cambio a la familia. El terapeuta no es el que va a cambiar a la familia. El terapeuta simplemente es un facilitador. El trabajador social clínico va a ser un facilitador. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que devolverle a la familia el poder del cambio. El modelo terapéutico no excluye otras escuelas psicoterapéuticas, la integra, hasta la cognitivo-conductual, que centraliza su atención en el paciente identificado. También hay aspectos que también nosotros podemos coger de la teoría cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, vamos a pasar, ya, creo que con eso, ¿a quién está dirigido? Bueno, está dirigido a todas las familias o personas que tienen problemas de violencia familiar, separación, divorcio, infidelidad, fallecimiento de un ser querido, pérdida de trabajo, adopción de un hijo, dificultades en la organización familiar, ¿no? Padres que sienten que no tienen control sobre sus hijos, incongruencias de los padres sobre las pautas de crianza en las diferentes etapas de la vida familiar, dificultades en el rendimiento escolar de los hijos, familias en las que uno de sus miembros o varios son portadores de algún trastorno de salud física o mental, depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastornos de conducta. Todos esos son esas etiquetas que se les da a los pacientes. Nosotros en las terapias de familia o en las intervenciones vamos a ir amplificando, ¿no? Familias con alteraciones de la vida familiar debido a conflictos sociales y políticos. Impacto de la intervención familiar sistémica tiene un potente impacto preventivo, aprende del pasado, organiza el presente y alienta el futuro. No trabajamos, no nos quedamos detenidos en el pasado, que es lo que generalmente la familia trae, su pasado, ¿no? Entonces tenemos que trabajar un poquito del pasado y trabajar el presente hacia el futuro. Trasciende lo clínico, atiende la urgencia y normaliza otros problemas resolubles. Trasciende al grupo asistente, tiene un efecto multiplicador. No importa que vaya un solo miembro, basta con que ese miembro cambie, va a llegar a su sistema con una óptica distinta. Y sus cambios de esta persona van a reproducir los cambios en los diferentes miembros del sistema. Enfatiza Bueno, licenciada Ida, pasaremos a la sesión de preguntas. Gracias. Agradecerle por su excelente participación, licenciada Ida. Bueno, pasaremos a la sesión de preguntas. Perfecto, gracias. Más bien, disculpe que me demoré un montón. Gracias. A ver, vamos. Por favor, una pregunta. No habiendo preguntas, le agradecemos bastante, infinitamente a la licenciada Ida Victoria Alfaro Molina por su excelente ponencia. Seguidamente pasaré a mi colega Vanessa Puma para que haga también la presentación al siguiente ponente. Muchas gracias, licenciada Ida. Gracias a ustedes.